Vivo, ¿verdad? En mi Twitter Periscope. Hoy es domingo 17 de mayo del año 2020. Saliendo en vivo por mi Twitter Periscope. ¿Todo bien? ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Vamos a dar ahí 1 o 2 minuticos. A ver, saliendo entonces en vivo por mi Twitter Periscope, Roberto Carlos 14. Después, como siempre les digo, a lo que termine la transmisión, lo voy a colgar en mi canal de YouTube, que estoy grabando por acá. Mi canal de YouTube, si no se han inscrito, pueden inscribirse, suscríbanse, mejor dicho. Es Roberto Carlos 14. Igual que mi email es Roberto Carlos 14, Gmail o Hotmail. ¿Ok? Mi Twitter, Roberto Carlos 14. Mi canal de YouTube, Roberto Carlos 14. Y mi Instagram es periodista.robertocarlo14. Mi Instagram, ¿ok? Bueno, hoy vamos a conversar la segunda parte de la entrevista con la investigadora y con la escritora, ufóloga, Marta Rosenthal. Ya hicimos la primera parte, los que no lo han visto pueden ir a mi canal de YouTube y pueden ver la primera parte, ¿ok? Así que bueno, vamos a darle, aquí nos saludan desde Miami, desde Toronto. Nos están saludando. Repito, hoy es domingo 17 de mayo del año 2020. Vamos con investigadora, ufóloga y escritora Marta Rosenthal. Vamos a darle la bienvenida. Ya está aquí en el monitor. Ya nos va a salir en el monitor. Entonces, Marta Rosenthal. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, Marta, ya estás en vivo. Estamos en vivo por mi canal. ¿Cómo estás? Aquí estoy encantada de estar contigo. Bueno, les estoy diciendo que esta es la segunda parte de la entrevista porque ya hicimos una entrevista, ¿no? Hicimos una entrevista hace unos 10 o 12 días y aquí estamos. Perfecto. Estás en Caracas, Venezuela, ¿verdad? Estoy en Caracas, Venezuela, domingo 17 de mayo. Correcto, correcto. Bueno, la primera entrevista que te hice causó polémica, pero polémica positiva. Nos vieron más de 13.000, 14.000 personas, si no me equivoco, entre el Periscope y el canal de YouTube. Y yo sé que tú también tuviste un buen feedback. El 90 y pico % de los comentarios fueron positivos. La gente quedó con ganas y por eso, bueno, estamos haciendo la segunda transmisión. ¿Quieres agregar algo al respecto sobre esto? Mira, bien interesante lo que tú dices de que lo vieron, perdón, 13 o 14 mil personas. Yo tuve un feedback muy importante también, no solamente en mis redes, sino gente que me escribió directamente a mi correo, que además es público, al WhatsApp, me escribió gente, me mandaban información y solicitaban información. En esa oportunidad, cuando decimos eres escritora, no tuvimos el momento de hablar de los libros, en algún momento lo vamos a hacer, porque la gente empezó a pedir información. Y era mucha gente, algunos pude dárselo y algunos no. Claro, y por eso hoy vamos a tocar el tema de tu libro El vuelo del águila, que tiene que ver con el proceso de la muerte, antes, durante y después. Entonces, bueno, vamos a arrancar ya. Aquí te están saludando, estoy viendo los comentarios en el Periscope. Por aquí dicen, buenas tardes Roberto y saludos a la invitada. Nos dice Churumero 14. Blanca nos dice, bueno, buenísima la primera entrevista, seguramente esta será igual o más interesante, muy buen análisis, saludos, excelente, saludos. Bueno, nos están saludando por aquí, estoy leyendo los comentarios. Nos preguntan quién es la invitada. Bueno, repito, es Marta Rosenthal, ella es escritora, investigadora, ufóloga. Ya hicimos una primera entrevista, los que no la han visto vayan a mi canal de YouTube Roberto Carlos 14. Bueno, Marta, vamos a arrancar entonces. Tocamos muchos temas interesantes la primera vez, ¿ok? Yo quiero arrancar esta transmisión me escribieron muchas personas
Y estos mensajes, de hecho, ahorita leí 2 o 3 que son recientes, de hace apenas como media hora, con lo de Jesús. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de que Jesús nació de manera natural, de que la Virgen María como mujer terrestre, terrenal, tuvo relaciones, lo que es natural para los seres humanos, con José? Y muchas personas me preguntaron que si tú crees o tienes información de que Jesús se casó, por ejemplo, con María Magdalena, que esa es una información que tiene, bueno, no sé cuántos años recorriendo, que si tuvo hijos y que si él de verdad murió en la cruz. ¿Tú tienes alguna información sobre esto? ¿Qué conoces? Sí. Efectivamente, Joshua se casa con María Magdalena y a la que se refiere de una manera muy amorosa. Tuvieron 3 hijos y él muere en la cruz, en efecto, y es enterrado como se entierra todo judío en una sábana blanca y puesto en esa caverna de la que hay muchas historias. Lo que se llama el manto de Jesús es como la sábana blanca con la que él es enterrado, ¿ok? Sí, tuvo hijos, tuvo 3. Tuvo 3 hijos, tú me estás hablando del manto de Turín, el manto de Turín, ¿correcto? Sí. Ok, ¿y qué hijos tuvo que son famosos, conocidos o no? No, señor, no son famosos, No. conocidos, y no son famosos, Roberto, pero si lo fueran y yo tuviese esa información, creo que no era sabio hablar de eso. La grandeza de Joshua es de tal magnitud que sus hijos son una representación de la magnitud de lo que él fue y de lo que representó en la historia de la vida de la humanidad. Mejor solo saber que tuvo 3 hijos. María Magdalena se fue de donde ellos estaban una vez que no se consiguió el cuerpo de él. Ella emigró de allí con sus muchachos y comenzaron a hacer vida en otros lugares, incluso de Europa. Ok, bueno, es interesante, ¿no? Porque, como yo dije en la primera transmisión, para mí, obviamente para muchas personas no, porque tienen esos dogmas, esos paradigmas, esos complejos y ese acondicionamiento, ¿no? Desde que nacen, que te lo da primero tu familia, después tus amigos, la sociedad, etc. Pero para mí Jesús lo siento más cercano a mí sabiendo que fue un hombre como yo. Todavía mucho más sabiendo por lo que pasó y además que sabía que iba a ser crucificado, que tenía una misión específica y que no se acobardó. Eso demuestra, ¿no?, el tipo de hombre que era Jesús y te repito, para mí lo acerca mucho más, no solo desde el punto de vista humano, sino también espiritual. No sé si quieres agregar algo más o pasamos ya a otro punto. O sea, Roberto, hay una confusión y una confusión bastante frecuente de la gente que dice espiritual. En este caso voy a tomar tu palabra. Ser espiritual es una cosa y ser religioso es otra cosa. Hay personas que son religiosas pero no son espirituales. Y viceversa, hay personas que son espirituales pero no son religiosas. Y hay personas que confunden la espiritualidad con la religiosidad. De hecho, no sé por qué en este momento estoy recordando una persona que llegó aquí a la consulta diciendo que ella era muy espiritual porque ella era de confesión diaria. O sea que ella estaba mezclando una cosa con la otra y le costó mucho entender la distancia que hay o la cercanía que pudiera haber entre el ser religioso y ser espiritual. Y es bueno que tengamos estos conceptos claros porque nos permite entender no solamente lo que ha pasado antes, sino lo que está pasando en este momento
de la historia planetaria. Qué bueno que hagas esa diferencia, ¿no?, entre lo espiritual y lo religioso, porque tienes mucha razón. Y la mayoría de las personas lo confunden, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, acuérdense que aquí estoy pendiente, si tienen preguntas, estoy leyendo sus comentarios, cualquier cosa, bueno, sigan escribiendo, y las preguntas que yo considere pertinentes, yo se las hago entonces a Marta. Bueno, vamos a pasar entonces a otro punto, que me mencionaste que te habían escrito muchas personas. A mí también me pasó con el tema de las diferentes razas, ¿no? De seres, digamos, extraterrestres, alienígenas, hermanos mayores, como los queramos denominar. Entonces, Marta, de esas razas, ¿verdad? Aquí está arturianos, grises, pleyadianos, reptilianos, que supuestamente son los más conocidos. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ellos y de las otras razas que no son tan conocidas? Fíjate, Roberto, eso que tú estás diciendo de los pleyadianos, los grises, cuando tú buscas por las redes, y no es desde ahora, porque cuando no existían las redes había revistas, había libros, había otra forma de documentarse, un poco más arcaica, pero la había. Esas son las razas a las que se refiere. Realmente, en estos casi 30 años de contacto, no solamente mío, sino también de los experimentadores de aquí de la escuela de CEIMPLA, se ha contactado con muchísimas razas, pero muchísimas. De hecho, yo hice una pequeña lista hace como 5 minutos. Una lista que no está completa ni remotamente, pero que nos permite identificar la cantidad de otras razas. Se suele hablar de razas de seres que son de nuestra galaxia, pero fíjate, voy a levantar mi papelito. Okay. Los grises son 4 especies, no es una sola. ¿Ok? Okay. De los grises, por ejemplo, hay una especie que se llaman los holgones. Los holgones son un tipo de grises azulados de mediana estatura, miden como 1,20, 1,25. Vienen de una galaxia sumamente lejana y ellos se asentaron aquí en el planeta en épocas del Paleolítico. Imagínate el tiempo del que estamos hablando, del Paleolítico. Pero cuando dices que se asientan, disculpa que te interrumpa, que se asientan, o sea, ellos van y vienen, ellos siguen aquí, ellos vinieron y ya se fueron, ¿cómo es la cosa? No siguen aquí. Fueron de la raza que vinieron originalmente a la conformación del hombre y del planeta. Fíjate, en la entrevista anterior hablamos de la conformación del hombre. Tenemos la historia maravillosa de Adán y Eva, pero eso no es más allá que una metáfora. En la realidad, nuestro Padre Creador encargó a un grupo importante de seres que ya existían en otros planetas, en otras galaxias, en otras dimensiones, para que organizaran la vida en el recién creado planeta Tierra. ¿Ok? ¿Cómo se iba a hacer ese proceso tan complejo cuando se estaba llamando a diferentes razas? Se concibió un corpúsculo de luz. Un corpúsculo es como un granito de arroz. Okay. Y esos granitos de arroz fueron sembrados en todas las aguas del planeta. Sembrados por seres que venían de afuera, algunos de ellos, por ejemplo, los holgoristas de los que te acabo de citar. No solamente los holgoristas, sino otro tipo de grises también. ¿Ok? De los más altos, de los que son gigantes, y de estos pequeños que miden como 1,20. Ellos fueron distribuidores en las aguas planetarias de esos, vamos a llamarlos granitos de arroz, ya sabemos que son corpúsculos de luz.
Esos corpúsculos de luz tenían que desarrollarse, evolucionar, y eso tomaba mucho tiempo. Entonces ellos iban y venían inspeccionando cómo era el proceso evolutivo de esos granitos de arroz, esos corpúsculos de luz. Pero esos corpúsculos de luz simplemente eran una molécula de vida que había sido otorgada por el Padre Creador. Ustedes esta molécula de vida me la van a poner en el nuevo planeta en todas las aguas, ¿ok? Pero esa molécula de vida tenía que irse desarrollando y así se hizo, y mientras tanto otras razas fueron viniendo a inspeccionar cómo se estaba desenvolviendo ese proceso. Cuando fue necesario que ese corpúsculo, que ya eran vida, tuviesen conciencia, se les asignó la tarea a un grupo que se llamó Adonita, A-D-O-N-I-T-A. Son unos seres fantásticos, creadores de conciencia. Entonces aquel corpúsculo de luz comenzó a tener conciencia. Pasaron milenios y esos corpúsculos de luz comenzaron a adquirir formas. Esas formas se fueron llevando hasta las partes sólidas del planeta, las partes de tierra, mientras las aguas se iban apartando. Y ellos iban adquiriendo como una mayor solidez, y se comenzó a trabajar en ellos la forma que nosotros tenemos. Ya habían experimentado esos seres en otros planetas, ya había hombres como nosotros, los humanos de tierra. Entonces ya ellos tenían una idea de cómo era que nos iban a configurar. Esa configuración comenzó en ese tiempo, ya cuando estamos en la parte sólida de la tierra. Pero los corpúsculos de luz no eran nada más que para hombres. Esos corpúsculos de luz, había corpúsculos para animales, corpúsculos para plantas, corpúsculos para minerales y corpúsculos para hombres. Por eso es que te dije en la anterior entrevista que no venimos del mono y que efectivamente hay un eslabón perdido. Cuando no pudieron definir qué pasaba, lo llamaron eslabón perdido, y con mucha sabiduría, porque realmente no sabían. Estoy segura de que tanto tú como nuestros oyentes, tus oyentes, se preguntarán de dónde saco yo esta historia fantástica. Sí, esto es una historia fantástica. Como les dije en otra oportunidad, los experimentadores, los contactados aquí, recibimos información, y para verificar que la información es absolutamente cierta, la vamos configurando con lo que nos dicen otros experimentadores. Por ejemplo, si uno de los experimentadores de aquí me habla de los corpúsculos de luz, yo le encargo la verificación a otro experimentador que está en Perú y que jamás le ha visto la cara al que está aquí. Necesito información sobre los corpúsculos de luz, sin darle mayor data sobre el asunto. Y consolidamos ambas verificaciones, tanto la primera como la segunda. Por eso te digo que no es que cuando la gente me dice que yo soy canal, yo canalizo. Aquí en la escuela, aquí se infla. Eso tiene poca o nula validez hasta que no la verificamos con otro de los canales. Y cuando son elementos tan importantes para la vida planetaria como esto que te estoy contando, esto no se verificó una sola vez. Utilizamos el modelo del doble ciego, del triple ciego, como lo hace la ciencia, más de una vez, para poder estar seguros de lo que estamos diciendo, para poder hacer publicaciones y para poder sentarme aquí enfrente a ti y a toda tu audiencia a decir lo que estoy diciendo. Si no lo tenemos verificado, pues no lo digo. Claro. No, bueno, y además que al final
al final del día, todo esto que tú y yo estamos hablando, así como la existencia de Dios mismo, es una cuestión de fe. La persona también, además de que tiene que hacer su propia investigación en algunas cosas, en otras no se va a encontrar información, digamos, científica al respecto, y te repito que es una cuestión de fe. Ya no es una cuestión de que vas a ir a una biblioteca y vas a tener la información y después... Yo entiendo cuando tú hablas de compaginar y contrastar, pero al final del día, te repito, es una cuestión de fe. ¿Es así o no es así? Fíjate una cosa, Roberto, aquí en Seisla se genera una cuestión curiosa. El 100% de los alumnos tienen formación académica, cosa que no suele suceder con frecuencia. Muchos médicos, muchos odontólogos, muchos farmacéuticos, eh, otros que son abogados, museólogos, arquitectos, ingenieros, químicos, gente del IBI. Por aquí ha pasado y están actualmente muchas personas calificadas, profesores universitarios, médicos de las mejores clínicas, están estudiando aquí. Entonces, yo no sé si es una cuestión de fe, sino en mi criterio es una cuestión de lógica. Porque cuando armas la rompecabezas, te das cuenta de que hay una coherencia. Cuando no hay una coherencia y te dicen que la manzana y la serpiente es, como dijo el Papa, una bella historia. Claro. ¿Okay? Entonces, tenemos que irnos un poquito más hacia la coherencia de los hechos. ¿Okay? Que más adelante nos den otra información mayor, mejor, más amplia. Eso nos ha sucedido mucho, Roberto, que nos dan este año una información y pasan 2 años y la van ampliando. Y cuando yo pregunto por qué no me la dieron completa de una vez, bueno, no estaban en capacidad de entender la magnitud de lo que te estamos dando. Entonces, esa es una parte que debemos de considerar. Luego, con respecto al tema de Jesús, para mí es tan importante la presencia de Joshua en el planeta que es difícil de entender para alguien que ha sido criada en la religión judía. Pero eso es mi sentir y mi pensar. Claro, entiendo. Ahora mencionaste a los adonitas, que dijiste que era Adonita, o sea, adonita con doble A. Estos seres dijiste que eran unos seres de luz que creaban la conciencia. Entonces ellos crean la conciencia universal en otros planetas donde se está desarrollando la vida, y exactamente cómo son estos seres, o sea, cuál es su aspecto, si ustedes saben, si tú conoces o han recibido mensajes, etc. Yo soy sumamente curiosa y lo primero que le pregunto es: déjame ver cómo es. Déjame ver porque me gusta verlo. Ellos son, ¿cómo te puedo explicar? Como una figura lumínica que tú no le puedes definir la nariz o los brazos o los hombros, pero que sí puedes definir la figura lumínica bastante alto, y el tipo de brillo es ligeramente opaco, ¿ok? Ellos son creadores de conciencia y por eso nuestro Padre Creador los encargó a ellos de que aquella molécula había que inyectarles conciencia. Ese fue el trabajo que ellos hicieron. Luego en las aguas habían quedado otro tipo de moléculas que eran para los animales, para los vegetales, las plantas, los vegetales y para los minerales. Para eso se encargó un grupo que se llamaban zafaínes y holgones. Son unas razas eminentemente acuáticas, zafarines y holgones. Actualmente todavía están allí los zafarines y holgones, ¿ok? Y los cetáceos son seres de una raza de fuera de nuestro planeta
pero que están viviendo en la profundidad de las aguas, océanos, mares. ¿Ok? Ok, pero entonces adonitas no tenemos ya en la tierra, porque ellos solo vienen cuando se está plantando la conciencia. ¿O sí siguen acá? Después hubo la raza de los pataquis, los azunitas, los azules. Hay una raza muy interesante que llegó directamente a lo que hoy conocemos como África. ¿Ok? Son unos seres oscuros, un poco azulada la piel, tienen un brillo como azulado, y ellos entraron directamente a ese espacio que hoy llamamos África. Estando aquí, al atravesar el oxígeno de nuestro planeta, el color de su piel surgió, se configuró y adquirió una coloración distinta. Se volvieron más oscuros, son unos seres fuertes, altos, fornidos, muy fornidos y bastante altos. Pero esto, todas estas razas que me estás mencionando, que dices que todavía están en el planeta, o sea, están algunas, ¿no? Ok, pero están aquí, por ejemplo, los cetáceos me dice que todavía están acá, obviamente viven en las profundidades de los océanos, de los mares, de los lagos, y no se dejan ver, pues de vez en cuando hay avistamientos de ovnis que salen del mar. De hecho, Cristóbal Colón en su bitácora escribió que vio luces que salían y entraban al agua cuando él venía a América, por ejemplo. Entonces, obviamente, estos seres que se mantienen aquí tienen sus modelos de transportación en estos tipos de naves y no se dan a conocer, digamos, oficialmente, pero sí deben tener algún tipo de comunicación digamos, mandatarios de países importantes y cosas así, ¿verdad o no? Fíjate, la comunicación con mandatarios. Sabemos que Juan 23, porque además eso está más que divulgado, hay suficiente información sobre eso, tuvo más de un encuentro con un ser de otro planeta. Adicionalmente, sabemos que Eisenhower tuvo encuentros, pero en los últimos 30, 40, 50 años, quizás un poco más, sí hay seres de otros planetas que conviven aquí con nosotros, unos permanentemente, otros van y vienen y tienen contacto con personalidades del planeta Tierra. Unos son personalidades científicas, otras son personalidades políticas, personalidades culturales, y van orientándonos. Fíjate, los azulitas fueron los inspiradores para Tesla, con quien hablaban directamente. Entonces, cuando hablamos de una personalidad como Tesla, no estamos hablando de cualquiera. Cuando hablamos de una personalidad como Juan 23, eso ya quedó documentado en los escritos del Vaticano. Entonces, ellos siempre han permanecido, han estado en contacto y han permanecido orientándonos, guiándonos, y como siempre les digo, como es arriba es abajo, arriba hay guerras, abajo hay guerras, arriba hay seres que quisieran hacernos la vida cuadrito, abajo también. Está muy de moda hablar en estos días del nuevo orden mundial, y yo no pongo en duda de que ellos puedan tener alguna asesoría de seres de fuera de nuestro planeta, pero que no son seres de la luz, son seres de la oscuridad, son seres de baja frecuencia vibratoria, aunque tengan un gran conocimiento, pero de una frecuencia de conciencia muy baja. Y eso es lo que están buscando, pues. Bueno,
es la eterna lucha entre el bien y el mal, ¿no? Que se da también a nivel universal, no solo en el planeta Tierra. Entonces, claro, yo pienso como tú, estoy seguro que hay personas que le han hecho mucho bien a la humanidad con grandes avances en todas las áreas, música, medicina, arquitectura, comunicación, y estoy seguro que muchos de ellos sí estaban en contacto con seres de otras dimensiones o de otras galaxias, otros planetas. Pero me dijiste al principio que entonces los grises eran 4 tipos y me mencionaste uno solo. ¿Y cuáles son los otros 3 tipos? Porque supuestamente estos se mantienen en el planeta. Entonces los grises son los más famosos, ¿no? No, tampoco, Roberto, no todos esos grises. Fíjate, los primeritos que vinieron, los algoritmos, vinieron, hicieron su trabajo y se fueron y no vinieron más, porque ya ellos lograron su trabajo. Después hay un grupo de grises que son grises científicos. De esto se ha hablado mucho, del daño que le han hecho al hombre. Yo me he preguntado muchas veces, cuando nosotros, el hombre, hace experimentos en laboratorio con ratas, con sapos, con otros animales, ¿no será que estamos haciendo lo mismo? Investigando para mejorar, porque ellos investigaban para mejorar. Y de hecho, aquí estamos nosotros. Pero siempre hay una fórmula que nos habla de que mientras peor hablemos de algo o de alguien, más interesante se vuelve el tema. Pero lamentablemente esa no es mi manera de verlo. Hay algunos contactados que aman hablar de estos temas rudos y que la información que dan es un poco diferente. Yo no estoy diciendo que ni buena ni mala. Nosotros aquí nos especializamos en información histórica, científica, social, y esa es la información que deseamos obtener y es la información que nos dan. No necesitamos saber si allá va a haber un terremoto o la ciudad tal se va a destruir. Eso no es algo que sea de nuestro particular interés. Ahora, obviamente, así como existen charlatanes, ¿verdad? Que le sacan provecho a personas que son o ignorantes o personas que tienen algunas debilidades y complejos y que fueron a lo mejor criados en un ambiente tóxico y les encanta a estas personas ir a lo que llaman brujas, brujos, pitonizos, etcétera. En el campo que están ustedes también existe charlatanes y existe gente con mala intención. Entonces creo que esto es parte de lo que estás diciendo ahorita y la pregunta sería, ¿cómo puede la gente diferenciar, por ejemplo, a un charlatán de a una persona como Marta Rosenthal que por lo menos yo confío en ti, creo en lo que me dices y te tengo estima? Fíjate una cosa, todo charlatán tiene la habilidad de hacerse creer. De verdad que es una habilidad importante. Pero al final de los finales, estas personas que les logran creer en el vocabulario, en el cambio de tema, en que hoy te dicen una cosa y mañana te dicen otra, en que no tienen sus conceptos fijos, ellos se van a dar cuenta. Me dijo una vez un señor de Valencia que vino aquí a Caracas a oír una conferencia mía. Valencia es una ciudad que queda a 2 horas de la capital y yo vivo en la capital. El señor me trajo, en aquel entonces había unas cintas para grabar, me trajo una cinta y me dijo, pero yo no entiendo, señora, eso mismo que usted dijo aquí, nos lo dijo a nosotros en Valencia en una conferencia hace un año. Yo pues sí que yo no puedo cambiar lo que es. Yo le estoy diciendo lo que yo conozco y yo no puedo conocer hoy una cosa y mañana otra. Yo puedo conocer hoy una cosa y mañana avanzar en el conocimiento, pero no hacer una historia hoy y otra historia mañana. Cuando tenemos ese doble discurso, créeme que te lo digo en serio, Roberto, la gente se da cuenta. Yo no tengo 3 días en esto
y la gente sabe cada quien quién es quién. Claro, me gustó tu respuesta. Y es que es inevitable para un mentiroso, para un tramposo, para un charlatán, no cambiar su historia con el tiempo. Es imposible porque es una mentira. Y a lo que pasen los años, en algún momento, si no la cambia por completo, por lo menos la va a modificar un poco, mientras que la verdad se mantiene incólume porque la verdad no tiene tiempo ni espacio. Perfecto, perfecto. Con respecto a lo de las diferentes razas, entonces, ¿quieres agregar algo más de las razas o pasamos a otro punto? Mira, lo de las razas es un tema bien amplio, me encanta que me estés preguntando de eso, es un tema además que me encanta a mí hablar de eso. Pero me parece que con esta ampliación con referencia a lo que ya se conoce y a estas otras de las que les estoy hablando es suficiente por hoy, pero si en algún momento de la vida tú consideras que podemos ampliar, bueno, se ampliará, pero podemos pasar a otro punto. Perfecto, perfecto. Ok, tocamos el punto ahorita de los mandatarios. Pusiste el ejemplo de Juan 23, que la situación con Juan 23 está muy documentada porque de hecho hay testigos. Se reunió varias veces con seres de otro plano o de otro planeta, de otras galaxias. Y de hecho hay una anécdota en la cual una nave o un ovni o como lo queramos llamar, aterriza en pleno día en un jardín del Vaticano o del castillo Gandolfo, creo que es, donde va a veranear donde va a veranear el Papa, y esto fue algo público. La nave o el ovni aterrizó a plena luz del día con testigos y se bajaron seres que no eran de este planeta. Y también lo que dijiste de Eisenhower, eso está documentado. Hubo de hecho un tratado firmado por Eisenhower con unos seres también que no eran terrestres. Entonces, en ese punto del contacto con seres de otros planetas o galaxias o de otros planos, con mandatarios de la Tierra, ¿no quieres agregar algo más? ¿Tienes más información o lo dejamos así? Hay muchísima información porque ellos se vienen haciendo presentes no solamente ahora en este momento de la historia, sino en momentos de la historia muy anteriores cuando los griegos, cuando los egipcios, cuando los hebreos, en donde ellos se hacían presentes. Y sí, me parece que podemos pasar a otro punto porque esto es de una amplitud inmensa. Estoy escribiendo sobre eso, por cierto. Estás escribiendo sobre el contacto de los seres de otras dimensiones con los mandatarios de la Tierra, sobre eso. A ver, yo le voy a hablar a la audiencia de Roberto Carlos Olivares. Roberto quedó en decirme algo que yo no sabía. Y yo también le voy a decir algo que él no sabe. Yo estoy buscando editorial para una novela, desde enero estoy en eso, para una novela en donde seres de otros planetas con cuerpos como los nuestros participan en una investigación en los Estados Unidos, en Alemania y en China. Tuviste, tuviste que meter a China en este embrollo que hoy en día estamos hasta aquí de los chinos con lo del coronavirus virus chino, con toda la información que está saliendo, pero obviamente no me extraña y yo te creo de que seres de otras dimensiones o de otros planetas también han tenido contacto con los chinos porque su tecnología y el avance meteórico que han tenido en los últimos 50, 60 años no ha sido natural, como tampoco ha sido natural el avance de Estados Unidos o el que tuvo ya al final de la guerra, por ejemplo, la Alemania nazi de Hitler, de Göring y de todos ellos que tuvieron contacto, ¿no? Pero fíjate, cuando yo escribí ese libro, pasé 2 años escribiendo la novela y ya cuando la tuve totalmente lista, ahora a comienzos de año, comencé a ofrecerla a las editoriales. Un mes y medio más tarde sale la historia de lo que estamos viviendo de China. La mayor sorpresa mía no te la puedes imaginar, porque eso ya está escrito, registrado. Yo registro
en los Estados Unidos, yo no registro aquí en Venezuela, yo registro en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Entonces ya eso estaba allá cuando apareció el virus chino. Y imagínate, o sea ¿ves? Eso es lo que no puede hacer un charlatán. Un charlatán no puede decir eso, pero tú lo dices porque lo que tú estás diciendo es verdad. Bueno, te felicito porque eres sumamente inteligente al registrar en Estados Unidos y sobre todo en la librería del Congreso. O sea, brillante, brillante eso, brillante de verdad. A ver, preguntas por aquí. Vamos a ver. Tan, tan, tan. Ah, bueno, aquí hay una pregunta, pero te la voy a hacer ahorita porque vamos a avanzar a ese tema. Cuando lleguemos a ese tema, que tiene que ver con lo de la reencarnación, te hago esta pregunta muy interesante. Así que bueno, vamos entonces a pasar a otro punto, que sería el punto de, ¿quieres tocar lo del alma y el espíritu ahorita o quieres tocarlo después de que empecemos a hablar del vuelo del águila? ¿Qué prefieres? Vamos a verlo después. Ok, entonces vamos a hablar del vuelo del águila, que es un libro que escribió Martha Rosenthal, que tiene que ver con el proceso de la muerte previo, durante y después de la muerte. ¿Ok? Entonces ese libro lo escribió Marta. Ella me lo envió a mí hace 2, 3 días y yo lo empecé a leer. Lo estoy empezando a leer, me parece sumamente interesante. Sé que a ustedes les va a gustar este tema. Y bueno, vamos a arrancar. Pues, ¿cómo quieres empezar con lo de la muerte y todo esto? Fíjate, Roberto, la inspiración para ese libro fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una médico europea y que después se fue a los Estados Unidos, médico psiquiatra, que se dedicó a trabajar con las personas enfermas y que estaban en el proceso previo a la muerte. Ella tiene varios libros, realmente están en inglés y en castellano, se los recomiendo muchísimo. Elizabeth Kubler-Ross, en donde nos da pautas importantes para la técnica que hoy en día llamamos tanatología. ¿Ok? Tanatología. Lamentablemente no muchas escuelas de las universidades la aceptan. Aún así, en los hospitales están siendo aceptados y contratados tanatólogos para ayudar a todo este proceso a las personas que van a desencarnar. Tú me dirás que por qué sirvió de inspiración. Primero, mi gran admiración por ella, que siendo un científico del nivel de la Kubler-Ross, reconoció que había cosas que no entendía y que las tenía que buscar y explicar. Pero ella habla del proceso previo a la muerte y yo sentía curiosidad por qué pasaba en el momento de la muerte y después. Y eso me llevó a preguntarle a mis maestros, ya conversamos la otra vez que voy a definir como maestros a los seres que me han enseñado, aunque vengan del planeta que vengan. ¿Ok? ¿Cómo era ese proceso? Tuve mucha ayuda porque las líderes de aquí también se entusiasmaron con ese proyecto y comenzamos a preguntar muchísimas cosas. Y el libro que tú dices, El vuelo del águila, es el resultado de todo lo que ellos me fueron diciendo y de todo lo que aprendí de la Kubler-Ross. ¿Qué es lo que sucede en el periodo previo y qué sucede después? ¿Y qué sucede cuando volvemos al planeta? Cuando volvemos a vivir. Por eso cuando tú me decías el alma y el espíritu, era mejor, me parece a mí, orientar a la audiencia de por qué se está tocando este tema ahora y dejarlo del alma y el espíritu para dentro de 5 minutos. ¿Te parece bien? Perfecto, sí. Cuando dice tanatología, entonces vendría siendo, ¿cómo lo podríamos llamar? ¿Un movimiento? ¿Una ciencia ya?
Y, No, y, la ciencia. y tendría que ver entonces con lo que es las personas desahuciadas, las personas ya moribundas que, bueno, las llevan a hospicios, ¿no? Yo tuve la experiencia personal con mi tía, que ya falleció. Ella tuvo más de 12 13 años especializada en la muerte, trabajaba en hospicios y conozco este tema bastante bien porque conversaba mucho con ella y fíjate que después ella le tocó pasar por ese proceso porque ella ya falleció y tuvo una agonía larga en el hospital. Entonces me llama la atención y por eso creo que el universo lo pone a uno y a las personas en el lugar y el momento preciso. Ese libro que tú me mandaste, que yo no te lo pedí, que obviamente fue inspiración tuya, sé que me va a ayudar a entender muchas cosas también del proceso que vivió mi tía. Entonces, bueno, te doy las gracias por haberme enviado el libro y bueno, entonces arranquemos, pues, ¿qué quieres decirnos? Dios mío, ¿qué quiero decir? A ver, ¿cómo les explico? Hay un proceso que es el paso de plano, el vivir en otro lugar que no es aquí en el planeta, no es, perdón, no quise decir planeta, no es en la tercera dimensión, que se divide en tres fases. El proceso antes de fallecer, como el que está relatando Roberto, el proceso durante el fallecimiento y el proceso después de que la persona hace ese tránsito. Yo voy a empezar por la segunda parte, en donde ya las personas están haciendo el gran salto hacia otra dimensión. ¿Ok? Cuando les preguntamos a los maestros qué siente la persona cuando va a fallecer, mientras está todavía aquí y puede hablar y se puede expresar y puede decir qué es lo que siente, ya en la última fase lo que siente es tranquilidad y se van a sorprender muchísimo, pero muchísimo, desean ya hacer el salto. Muchas veces ese salto no lo hacen porque oyen los llantos de la familia, la preocupación, y también ellos sienten preocupación por cómo se va a manejar la familia sin la presencia de ellos, cómo van ellos a desenvolverse, siendo ellos una persona tan importante dentro del núcleo familiar. Un ejercicio que recomiendo muchísimo a la gente que viene aquí a la consulta es darle permiso al paciente. ¿De qué manera le vamos a dar el permiso al paciente? Agarrarlo por la mano, acariciarlo, siempre decirle lo muchísimo que lo quieren y decirle a donde quiera que tú estés y a donde quiera que tú estés, nuestro amor es infinito y siempre vamos a estar unidos por ese amor. De esa manera le estamos diciendo, no importa que tú estés del otro lado de la puerta y yo esté de este lado de la puerta, porque nuestro amor nos va a permanecer unidos. Es muy importante que la persona que está pasando por ese proceso no sienta angustia, pensando en cómo va a dejar a los familiares. Lamentablemente, las costumbres, los paradigmas, las religiones, las sociedades nos enseñan cosas diferentes. De hecho, no nos olvidemos de la famosa plañidera, que ha sido costumbre en varias culturas, inclusive la venezolana. Se contratan a lloronas. Los egipcios encargaban también en otras ciudades, le pagaban a mujeres para que vinieran a llorar y a gritar y a lamentarse de la muerte de una persona, y mientras más lloraban y más gritaban, mejor remuneradas eran. Entonces, eso tenemos que ver
el daño que le está haciendo a la persona que acaba de fallecer porque no le permite llegar al lugar que le corresponde. Ese tránsito entre esta puerta y esta puerta, que están prácticamente unidas, es como saltar en un tobogán o saltar hacia una piscina. Salimos del tobogán, que es tercera dimensión, y entramos en una piscina que es pura agua. Les estoy poniendo este modelo, aunque no se llega a ningún lugar de agua, porque nuestro cuerpo físico se queda aquí, en la tercera dimensión, y lo que se desprende de nosotros es el cuerpo de luz. Ok, entonces sucede lo que llaman apariciones, fantasmas, espíritus, que existen porque yo soy prueba de ello. Yo he visto desde niño, he visto lo que se llama así espíritus, pues personas fallecidas, yo las he visto, sé que eso es verdad, sé que eso es verdad. Entonces hay algo que quiero preguntarte aquí. Como no hay tiempo y no hay espacio, una persona que fallece y que deja el cuerpo físico, entonces te repito, si no hay tiempo y no hay espacio, es igual un segundo a 1.000.000 de años. Y es por eso entonces que si no se va a lo que llamamos la luz o pasa esa puerta que tú te estás refiriendo, o si no se lanza del tobogán, ese espíritu se queda entonces en este plano terrenal y repito, como no hay tiempo y no hay espacio, puede estar infinitamente allí, ¿correcto? ¿Es así? Cuando hay muchos llantos, muchos gritos, esos seres, hay una parte de esos seres a lo que llamamos en el libro, yo les puse de nombre ráfaga, una parte importante de ellos que se va al lugar del reservorio, que ahora les explico, pero queda una ráfaga de ellos. ¿Y a qué se debe eso? A que la gente los empieza a llamar: mi amor, ¿por qué te fuiste? Me dejaste sola, ¿qué haré yo sin ti? ¿Ok? Entonces comienzan a verse, como tú habías visto, esos seres que no terminan esa ráfaga, no terminan de ir hacia el otro lado. Inclusive en el libro yo tengo 2 fotografías. Una que me obsequió un ingeniero que estaba en unas obras, y cuando fueron a montar la película, en el monitor se dieron cuenta de que había un espíritu allí. Y otro que me lo obsequió Lucy y Orlando Plades de Puerto Rico, que ellos son especialistas en tomar esa fotografía. Ellos me hicieron ese obsequio para el libro. Pero hay muchísima gente que lo siente, y lo siente porque no les dan el permiso para terminarse de ir. Lloran, gritan, los están llamando permanentemente oye a los viudos o a las viudas diciendo que yo lo siento aquí en mi casa todo el tiempo, y no se dan cuenta del grave error que están cometiendo, porque lo que hacen es perjudicar a ese ser que no termina de ir al lugar correspondiente. Pero ¿por qué no se puede ir, Marta, si supuestamente hay seres de luz, existen los ángeles, existe Dios primordialmente? ¿Por qué si la persona fallece? ¿Por qué si una persona, si su pareja o su familiar o su mamá, imagínate el dolor de una madre que se le muera un hijo, creo que hay algo, no hay nada que supere eso? ¿Por qué si existen seres espirituales y guías espirituales, por qué no ayudan a la transición de este ser que está en el limbo, digamos? No entiendo. Porque ese ser que está en el limbo quiere estar en el limbo y ellos no pueden obligarlo. Por el libre albedrío, entonces. Ellos están allí para ayudar, los guías, no solamente los guías, los seres angélicos, y además familiares que han fallecido previamente están allí, los esperan, los orientan, los guían. Pero ¿qué sucede cuando alguien te dice yo no quiero ir? Claro. Ellos Claro, por eso. Respeto lo de el libre albedrío, que es una ley universal, y la comentamos en la primera transmisión, la primera entrevista. Ok, pero
es que este tema es apasionante, a mí me apasiona. Fíjate, lo de las experiencias cercanas a la muerte, que no, creo que así se llaman en español, en inglés es así, Near Death Experience, NED. Muchísimas personas que han fallecido y las han revivido, algunas han estado muertas clínicamente hasta 15, 20 minutos, hasta media hora. Vi un caso de media hora, un señor muerto por media hora. Ok, clínicamente muerto, no hay respuesta, no hay ondas cerebrales, no hay nada. Esa persona está muerta y punto, ¿verdad? Cuando regresan, todos cuentan una experiencia similar. Primero dicen, ¿verdad?, que se sintieron en paz, se sintieron amados y que es un amor incomprensible para nosotros aquí encarnados, ¿verdad? Que es un amor universal, que es algo que no se puede explicar, que se les abrió la conciencia y que recibían toda la información del universo, que podían saber todas las vidas existentes, antes, ahora y hasta las vidas futuras, que iban a ver no solo en el planeta Tierra, sino en todos los planetas habitados del universo. Imagínate tú el nivel de conciencia que adquirieron esas personas que fallecieron. Hay unos que dijeron que vieron a Jesús, otros que dijeron que conocieron al propio Dios. Entonces, estas personas al revivirlas de vuelta, la mayoría no le cuenta esto a nadie y pasan muchos años. Y después de los años es que empiezan a contar estas experiencias que han sido documentadas por científicos y que han sido vividas también por doctores, por psicólogos, parapsicólogos, etc. Entonces, esto viene siendo parte de lo que tú comentas, de que cuando la persona ya trasciende y pasa esa puerta, empieza ese plano, el que tú le llamas la cuarta, ¿no? La quinta dimensión o algo así. Fíjate, cuando las personas tienen esa experiencia de Near Death Experience, todas cuentan la misma experiencia porque todas pasan por lo mismo. Ese amor que ellos sienten no es más que el amor de los ángeles, de los guías, de los maestros, de los familiares que se han muerto previamente y que es un amor de poca comprensión en la tercera dimensión, porque es un amor sin compromiso. Yo te amo porque te amo y estoy aquí para ayudarte a hacer tu tránsito y a que te reconozcas como lo que eres, aún sin tener el cuerpo físico. Todas se han hecho estudios de personas de diferentes países, en diferentes años, en diferentes hospitales y todas cuentan exactamente lo mismo. ¿Por qué no terminaron de pasar? Porque no era el momento. Pasaron la experiencia, pero no era el momento para que ellos pudieran dar el gran paso. Y regresan y a lo mejor viven 30, 40 años más. ¿Ok? Pero esas experiencias son sumamente importantes, lo que tú me dices, de personas que dicen que vieron a Jesús. Ellos identifican como Jesús a algún maestro. ¿Ok? Porque ellos son de la religión católica. Pero si esa misma experiencia la tiene un musulmán, no ve a Jesús. Su interpretación de ese ser maravilloso que ve es distinta. Claro, entiendo. ¿Y qué pasa con si nosotros siempre estamos en tránsito y después reencarnamos? Los conocimientos, ¿qué pasa con los conocimientos? Porque yo creo en la reencarnación fehacientemente, la creo de verdad, sé que es así, sé que yo muero y reencarno, pero a veces me aterra pensar que todo lo que he podido superar de lo que yo considero cosas negativas, que obviamente no es negativo, pero son cosas que a lo mejor me hieren a mí o hieren a las personas que están a mi alrededor y que las he podido trabajar y que he podido ir superando, me aterra a veces pensar que yo reencarne y tenga otra vez que volver a pasar por lo mismo y superar esos mismos traumas o esas mismas, digamos, situaciones incómodas que uno ha adquirido por la familia, por la sociedad, porque influye obviamente no solo la sociedad del país, sino hasta la sociedad del continente y todo eso, ¿no? La pregunta tuya es así como fascinante, Roberto. Nuevamente te voy a hablar del cuerpo de luz.
Si tú eres un hombre mal criado y tú no has trabajado la malcriadez, en tu cuerpo de luz queda impreso esa costumbre a ser un hombre malcriado. Si tú eres un hombre amable, considerado, estudioso, dedicado a la investigación, eso también va a quedar inscrito en tu cuerpo de luz. Acuérdate que lo que se queda aquí es el cuerpo físico, lo que se va es el cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz vuelve a venir con todo ese conocimiento, con todas esas memorias, con todos esos recuerdos. Las cosas que hacemos mal, si somos unos vagabundos, sinvergüenza, violadores, y todas las cosas, todos los epítetos que podamos dar, eso también está allí, a menos que lo trabajemos. Cuando lo trabajamos y dejamos bien claras nuestras situaciones, eso no vuelve a aparecer en próximas vidas. Yo les digo a las muchachas aquí en la escuela que yo cuando me vaya, mi morralito, cada vez quiero que sea más liviano. Entonces, cuando observo que estoy cometiendo un error, un despropósito, lo comienzo a trabajar para que mi morral pese menos, para que cuando yo regrese, mi cuerpo de luz esté más lleno, más brillante, más luminoso y con menos problemas. Que tengo problemas que no se han resuelto, por supuesto, pero cada vez menos. Pero si nosotros somos violadores, si nosotros tenemos apegos inmorales hacia alguna persona, si somos ladrones, si estamos acostumbrados a las pataletas, todo eso está escrito, eso es nuestro gran disco duro. Si ese disco duro nosotros no lo trabajamos, no lo limpiamos y lo convertimos en un elemento sano, en un elemento de luz, sino que lo dejamos en ese elemento que pasa del tinte gris al tinte oscuro, así mismo lo vamos a tener al retorno. ¿Ok? Ok, pero entonces no reencarnamos infinitamente. Tiene que llegar un momento en lo que, bueno, trascender a la luz ya, digamos, si hemos vivido no sé cuántas vidas y ya ese morralito, ¿verdad? Ya lo vaciamos todo. Llega un momento en que me imagino vamos a estar eternamente ya con lo que llamamos Dios o el nombre que le queramos dar en una perpetua felicidad y amor eterno. ¿Es así, correcto? No, no es así. No es así, o sea que vamos a reencarnar infinitamente. A ver, nosotros vamos a reencarnar, pero no en la tercera dimensión y tampoco en este planeta. Nosotros vamos a seguir un aprendizaje y ese aprendizaje nos va a llevar a ser maestros de los que todavía necesitan aprender. Vamos en ascenso en niveles dimensionales, los que están en quinto pasarán a sexta. Eso es una enorme escalera. Los que están en octava pasarán a novena. Pero no vamos a tener cuerpo físico y el formato reencarnatorio no es el formato como el que tenemos ahora, que volvemos con un cuerpo físico. De esa manera volvemos con un cuerpo lumínico y ese cuerpo lumínico se hace maestro y ese maestro enseña a los que están más abajo en la escalera. Ok, pero entonces en este planeta reencarnamos varias veces o es una sola vez. Por ejemplo, ya Marta Rosenthal y Roberto Olivares no reencarnan más en el planeta Tierra, ¿o cómo? No, espérate un momentito que ya yo pedí volver. Ajá. Espérate un momentito. Ajá. No me metas. Ajá. Yo pedí volver porque yo todavía tengo unas cositas pendientes por ahí y además hay algo que quiero completar y lo voy a completar en la próxima. ¿Ok? Después de la próxima ya yo veré si quiero volver a este planeta o si he hecho suficientes méritos para ir a un planeta superior. Ok, entiendo. Ajá, me dejaste aquí pensando, voy a pensar, estoy procesando. ¿Y cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Ajá, pero está importante, ¿no?
el espíritu se va de nosotros junto con el cuerpo de luz. El alma, que también se va a pasar por procesos de aprendizaje para poderse integrar al cuerpo de luz cuando regresemos. ¿Ok? Son dos elementos separados pero unidos. ¿Me explico? Ok. Tienen funciones distintas. El espíritu tiene una función y el alma tiene otra. Cuando nosotros hacemos el gran salto, que vamos pasando por todos los espacios, pasamos por el reservorio, el capsodio, el entrevida, y vamos a volver a reencarnar. Nosotros venimos a reencarnar cuerpo de luz con espíritu, pero el alma la vamos a recibir en el momento de entrar a la tercera dimensión cuando mamá nos da luz. Ok, comprendo, quedó bien explicado. Por acá preguntan, hay dos preguntas que son recurrentes. La primera, ¿qué pasa con las personas que mueren de pronto? Que si un accidente, que si los asesinan, ¿verdad? Que son muertes inesperadas, ¿no? Y lo otro que preguntan, o no preguntan, sino que dicen aquí, que me pareció interesante, dice, no hay reencarnación, sino renacimientos. Me pareció eso interesante, ¿no? En cuanto a reencarnación y renacimiento, voy a decir, como dice una de mis alumnas, es una cuestión de semántica, pero el proceso es el mismo. Y en cuanto a las personas que fallecen súbitamente, hay accidentes que son planificados en un espacio que se conoce como entre vidas. Además electivo y planificado. Me voy a morir de un accidente. Sin embargo, hay casos en donde esos accidentes no han sido planificados, son verdaderos accidentes, y eso lleva a que el ser, cuando fallece, permanece un tiempo más o menos largo en perturbación, tratando de ajustarse a ver qué fue lo que le pasó. Sabe que está vivo porque puede pensar, puede oler, puede escuchar, pero se da cuenta de que no tiene cuerpo, pero tiene todo lo demás, lo tiene y lo reconoce y lo conserva, pero está perturbado. Primero, no sabe qué le pasó a su cuerpo, perdió el cuerpo, y segundo, aparte de eso, está confundido por el espacio a donde se encuentra. En una de las revoluciones estas aquí venezolanas, la del 11 de abril, apareció en una de las clases una joven diciendo que ella quería que la ayudaran porque había perdido su cuerpo. ¿Y qué se pasó, mi amor? ¿Cómo es eso de que perdiste el cuerpo? Bueno, yo fui a reclamar y de repente me di cuenta de que no tenía cuerpo, y mi esposo es motorizado, no va a saber a dónde buscarlo. O sea, ok, pero se les apareció a ustedes en la clase, o sea, era una persona fallecida y se les apareció en la clase, ¿correcto? Se apareció en la clase. Y ustedes no se dieron cuenta que estaba fallecida, no sabían. Pero inmediatamente, claro que sí, la energía es otra cosa. Claro. La frecuencia vibratoria no tiene nada que ver una cosa con otra. Por supuesto. Ajá, ¿y por qué, Marta, entonces hay personas que han fallecido y las han revivido, y en el momento de que estuvieron ahí, que recibieron mensajes, vieron familiares fallecidos, algunos, como ya te dije, hablaron con Cristo, otros hasta les habló Dios y le dijo, no es tu hora, tienes que regresar? ¿Por qué entonces hay personas que eso no sucede? No entiendo. Mira, te voy a dar una respuesta. Tenemos una mano con 5 dedos y los 5 dedos no son iguales. No todos van a vivir una experiencia matemáticamente igual. Hay razones de gran validez que vienen de nuestras vidas pasadas. Razones por las que tenemos que morir en ese momento,
si es que no ha sido electivo y razones por las cuales no es el momento. Y los seres de luz que están allí, los maestros, los guías, los ángeles, te van a decir, no es tu momento, tienes que regresar. ¿Y por qué niños? O sea, un niño que es tan inocente. Porque hay niños que están en ese limbo y porque no se les acerca un ángel, porque no se les acerca un ser de luz y agarra a ese niño y lo lleva al otro plano. A ver, Roberto, sí se les acercan los seres de luz, por supuesto que sí. Y se les acercan los ángeles con mayor frecuencia inclusive. Pero ese niño necesita pasar por un proceso de aprendizaje y ese término de aprendizaje no lo ha completado. Es el caso, por ejemplo, de los niños, de los bebés, que los papás los acuestan en la mañana y cuando los van a ver más tarde, el niño ya está muerto, el niño ya no está. ¿Por qué vivió tan poco tiempo, 8 días, 10, 15, 20? Porque tenía que completar un proceso de aprendizaje en 3D y no lo había completado. Entonces, él decidió bajar, completar el proceso de esos pocos días que le faltaban y retornar al espacio de luz que le corresponde. Claro, pero ahí hay un proceso colectivo porque está impactando también a la madre, al padre, al hermanito, al abuelo, a la abuela. Acá está impactando, a ver, cuando una mamá sale embarazada, ella ha aceptado tener a ese bebé con todas sus condiciones. Nosotros no elegimos a nuestros hijos nos eligen a nosotros. Y nosotros como padres decidimos, ¿lo tomo o no lo tomo? ¿Ok? Esos padres, aunque en su consciente no lo tienen claro, ellos decidieron ayudar a ese niño a vivir ese aprendizaje aquí en 3D por esos pocos días. Pero como no lo recuerdan, quedan impactados ante lo que les ha sucedido. Ok, entiendo. También lo voy a procesar. Y después en otra transmisión vamos a ahondar en ese tema. Fíjate, el infierno, ¿verdad? El Hades. ¿Existe o no existe? Y si no existe, ¿qué pasa con seres diabólicos, con seres como Chávez, como Castro, como Hitler, como todos estos seres que a través de la historia han decimado pueblos y han cometido genocidios? Hay dos espacios importantes, tú acabas de mencionar uno, que es el Hades, que es un lugar de, ¿cómo te lo puedo poner?, de ultratumba, a donde los que fallecen en las condiciones que tú dices van a ir. Pero hay un lugar que yo desconocía y me lo enseñaron mis maestros. Hay un lugar que se llama la nada. La nada. Nada. Ajá. Y quienes van a esa nada no vuelven a encarnar. No vuelven a encarnar los que van a la nada. Y entonces, ¿esta nada qué es? Nada. O sea, van a estar perpetuamente en un lugar con seres de su misma vibración, así, negativos, malos. A ver, déjame ponerte un ejemplo de la vida cotidiana. Nosotros tenemos un potecito de basura para lo que es vidrio y otro potecito de basura para lo que son vegetales, ¿verdad? Pero resulta que tú los cambias y pones unos vegetales en el vidrio y otros vidrios en los vegetales. ¿Ok? Eso que tú cambiaste va a ir directamente al mismo lugar, pero no se va a procesar de la misma manera. ¿Ok? Esos seres que van a la nada van a estar con seres de su misma vibración infinitamente baja, tan baja que no pueden reencarnar. No vuelven a llegar ni a la 3D ni a ninguna de ellas. Ajá, y entonces
Eso es lo que podríamos considerar el infierno, entonces, lo que se conoce coloquialmente o históricamente como el infierno, entonces la nada. Fíjate que yo no lo llamaría infierno porque lo considero algo peor que el infierno. Porque hay gente que va al infierno, recapacita, reflexiona, vuelve a estar en los espacios más bajos de la escalera y después de mucho tiempo comienza su ascenso evolutivo. Pero los que están en la nada no pueden hacer eso. Mira, hoy voy a dormir tan feliz con esto que me acabas de decir, porque hay muchas personas a las que le he hecho esa pregunta, personas de todo nivel, tanto personas espirituales como personas religiosas, como personas metafísicas, de todo nivel. Y la mayoría me decían, no, bueno, siempre hay una manera de que esa alma, no, de que ese ser se regenere o que pase por un proceso y que después que sufra un tiempo indefinido o no sé cuánto, puede empezar a evolucionar de nuevo, ¿no? Y regresar. Pero con lo que tú me estás diciendo de la nada, voy a dormir feliz porque estoy seguro entonces que Chávez, Castro, Hitler y todos estos seres diabólicos y malignos están en la nada. Entonces me acabas de dar una noticia que, te repito, me va a hacer dormir muy feliz. Gracias, Marta, de verdad. Mira. La nada es un espacio que yo no conocía y que lo conocí aquí con los aprendizajes que ellos nos dan. Qué bueno eso. Y con respecto a las mascotas, a los animalitos que tanto queremos, ¿verdad? Yo he visto fotos y videos de mascotas en energía, en espíritu, digamos. Y personas también que han fallecido y las han revivido, han dicho que vieron a su mascota, ya sea gato, perro, caballo, lo que sea. Entonces, ¿cuál es el proceso con estos animalitos que tanto queremos? ¿Ellos también van evolucionando o solo llegan a un nivel y se quedan allá esperándonos? ¿O qué pasa allí? Estos evolucionan en su misma especie, ¿ok? En una de las fotos del libro El vuelo del águila, en donde se ve el terraplén y se ve la mujer, al lado de la mujer hay un perrito. Eso lo hemos puesto aquí en el monitor, lo hemos ampliado y se ve claro y nítido. O sea que... Tienen sus propios aves, sus propios espacios para ir evolucionando y evolucionan cada quien en su especie. Nada de que el perrito se va a volver hombre y el hombre, si se porta mal, se va a volver cucarachita. No señor, nada de eso. Ok, me encanta que hayas aclarado ese tema, porque eso era lo otro, que mucha gente me decía, no Roberto, entonces Chávez va a regresar como cucaracha infinitamente y cada vez que lo vean lo estripan, cosas así. Tú sabes que la gente trata de darle sentido, ¿no? a todas estas vainas espirituales. Entonces lo de las mascotas, ellas evolucionan en su nivel y en su especie, perfecto. Y si es verdad, o tú crees que es que estas personas que fallecieron y revivieron se confundieron, porque muchos dicen que vieron a su mascota ahí, pues en ese espacio energético o espiritual. Fíjate, nosotros somos altamente creativos. Yo pienso que si bien pudieron haber visto a sus mascotas, el espacio a donde ellos van no es el de las mascotas, es el de los humanos. Pero su amor por esa mascota es tan grande que su mente les permitió verlas allí para reconfortarse. Pero ese no es el espacio de ellos. Nosotros como seres humanos tenemos unos espacios. Imagínate, Roberto, una escalera grandísima, ¿ok? Cada vez que vamos evolucionando después de fallecido, vamos en ascenso a muchos escalones hasta que llegamos a un portal. En ese portal vamos a transponer ese umbral, que es un umbral que nos lleva a la luz pura que se llama Capsodius. Y en ese Capsodius vamos a ir a escuelas de aprendizaje hasta devolvernos y vamos a pasar al espacio del entrevidas y en el entrevidas vamos a ser asistidos por ángeles y maestros porque nuestras decisiones no siempre son las oportunas. Entonces queremos resolver todos los problemas kármicos en una sola encarnación, eso no puede ser.
Perfecto, entiendo. Bueno, nos quedan 5 minutitos, Marta. ¿Qué quieres agregar sobre este tema o sobre el vuelo del águila, tu libro? ¿Qué quiero agregar sobre eso? La verdad es que este es un tema altamente fascinante para mí y para todas las chicas y chicos de CEIPLA. Fue un tiempo de mucha inspiración y de mucho trabajo hasta lograr el vuelo del águila de una manera bien amplia, bien sencilla y que nos llega de mucho conocimiento. Y siempre las personas que deseen adquirir el libro me pueden escribir en cualquiera de las redes que Roberto les está poniendo allí, porque es un manual que nos ayuda a entender qué pasa antes, qué pasa durante y qué pasa después. No existe la muerte como tal, somos energía y la energía no se desaparece, se manifiesta de formas distintas. Aquí estamos todos pensando que no hemos estado vivos sino una sola vez, cosa que es un error. Y cuando nos vayamos, también vamos a hacer vida en otro formato y en otro estilo. Perfecto, perfecto. Vamos a recordar entonces que tu Instagram es Rosenthal Marta, ¿ok? Rosenthal Marta es el Instagram y el Twitter es Agenda Mágica. Agenda Mágica. Twitter, Rosenthal Marta, el Instagram. De todas maneras, yo voy a poner en mi Instagram y en mi Twitter la información con el libro para los que estén interesados, El vuelo del águila, que precisamente toca a fondo este tema de la muerte, ¿no? Y todo este proceso desde el punto de vista físico y espiritual, como hoy lo hemos conversado. Entonces, bueno, Marta, no me queda más que agradecerte de verdad por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus mensajes. Y vamos entonces, yo creo que a pautar fuera de cámara otra transmisión, porque hay muchos temas interesantes que yo sé que podemos hablar y que podemos dilucidar con toda la audiencia que nos vio hoy y la que nos va a ver, porque esto queda grabado, pues. Claro. Bueno, entonces gracias, Marta, que Dios te bendiga. Amén. Igual para ti. Bueno, fue la investigadora, escritora Marta Rosenthal. Por aquí, antes de cerrar, alguien escribió animalitos, en serio. Sí, son animalitos, son mascotas. Dije animalitos, ¿qué pasa con nuestros animalitos? Con nuestras mascotas. No creo que eso tenga nada malo en lo que dije. Y aquí hay otro señor, obviamente nunca falta un antipático, como les digo yo, que sufren de deforestación neuronal, criticando porque yo estoy tocando un tema que a él no le gusta, porque por lo visto él solo quiere que yo toque temas de política. No es así, métase a mis redes sociales, estoy tocando todas las semanas todo tipo de temas, políticos, espirituales, de todo tipo de temas. Y sobre la política es el 90% de todo mi trabajo, precisamente sobre la política. Y hago este comentario a propósito, normalmente los ignoro, no lo voy a ignorar ahorita, porque hay muchas personas así que son mentecatos, mente cerrada, ¿verdad? Que no solo no han evolucionado, sino que involucionan. Entonces abran la mente, instrúyanse de todos los temas, ¿verdad? Para que vamos a ver si en la próxima vida cuando encarnen no les toca otra vez ser el tipo de persona que son ahorita, ¿ok? Y lo estoy haciendo con toda intencionalidad este comentario. Porque de verdad que, aunque es el 1%, igual molesta que tengamos que lidiar con personas de esta calaña. A los demás les doy las gracias porque el 99% de los comentarios son positivos, tanto para la señora Marta como para mí. Y de verdad que estoy, no sé cuál es la palabra, pero en los últimos 2 o 3 meses ha crecido mucho mi cuenta de Twitter. Mis escritos, mis hilos, mis entrevistas están teniendo mucha repercusión y es gracias a ustedes, porque sin ustedes yo no fuera nadie. Necesito de los seguidores y de personas analíticas, inteligentes, que puedan precisamente difundir mis ideas. Así que les doy las gracias, de verdad, de todo mi corazón. Recuerden, Roberto Carlos Olivares, mi Twitter Roberto Carlos 14, mi Instagram es periodista.robertocarlos14.
Mi canal de YouTube, Roberto Carlos 14. Mi email es lo mismo, Gmail o Hotmail, es Roberto Carlos 14. Siempre pendiente de sus preguntas, de sus inquietudes y abierto a las críticas constructivas. No a los sarcasmos, ni a las groserías, ni a los desprecios, ¿ok? Así que bueno, gracias por la sintonía. Ahora voy a ponerlo en mi canal de YouTube, Roberto Carlos 14. Que Dios me los bendiga a todos. Bye bye.